Ahora volvamos a Romanos, ¿sí? Volvamos a Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 1. Pero inicialmente me voy a tomar, el sermón no va a durar más de 25 minutos, media hora, pero me voy a tomar un tiempo para hacer una introducción de por qué vamos a estudiar el libro de Romanos, en qué se basa el libro de Romanos y responder algunas preguntas que son siempre introductorias en los libros. ¿Por qué usamos el título de reconfiguración total, el tema de cambiar tu mente para cambiar tu mundo? Bueno, si hay algo que Pablo entendió con claridad y hasta de una manera incómoda, es que nadie puede cambiar la vida de nadie, ni siquiera la propia, si no cambia primero su manera de pensar. No es simplemente una frase linda lo que les estoy diciendo, sino que es un hecho concreto. Nosotros acabamos de ver testimonios de personas que estuvieron con Jesús. Jesús empezó a practicar de alguna manera Romanos antes de que Romanos se escriba, porque empezó a trabajar en la mente de las personas para lograr un cambio concreto, y algunas rechazaron, por ende siguieron igual. Sin embargo, otras sí tuvieron un cambio concreto a partir de que dejaron que Jesús reconfigure el total de los pensamientos. Fíjense cuando Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, si lo tienen a mano, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando Pablo afirma que el Evangelio es poder de Dios para salvación, no está hablando simplemente de perdón de pecados, aunque incluye el perdón de pecados. Está hablando de cómo Dios interviene y afecta al ser humano en toda su realidad, ¿sí? En toda su realidad. Y agrega, fíjate cuando dice en el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjate, agrega algo clave, y es que la verdad no nace en nosotros. La justicia de Dios no nace en nosotros, sino que dice allí el apóstol Pablo a los romanos que se revela. Por ende, la verdad no está en nosotros, sino que el que nos da la verdad para que indaguemos en la verdad y cambiemos nuestra manera de pensar, ¿quién es? Es Dios. Nosotros no tenemos la verdad, sino que la recibimos de parte de Dios. Así que usamos este título porque la cuestión mental afecta a la juventud total, de hecho afecta a la cultura juvenil en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Por qué Pablo escribió Romanos? Bueno, básicamente escribe una iglesia mixta donde había judíos que estaban acostumbrados a leer la Torá, pero también había gentiles que habían venido del paganismo y no tenían ni idea, pero habían creído en Cristo. Entonces tenía Pablo que fortalecer esa iglesia. La comunidad de Roma ya estaba activa, tenía fe, tenía testimonio, pero él quería confirmar a los hermanos. Y esto de confirmar tiene que ver de estabilizarlos, de afirmarlos, y tiene que ver con el generar algo que les dé firmeza. Ellos habían creído, es cierto, tenían testimonio, pero mantenerse firme es otra cosa. Es una cuestión de la convicción. Muchas veces nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero mantenernos firmes en esas convicciones ya es otra cosa. Creer, bueno, el primer plano de muchos de los jóvenes, pero mantenerse firme en una convicción es un paso más profundo. Y es lo que Pablo quiere hacer en los hermanos, confirmarlos. Trabajar en la mente de ellos, reconfigurar la manera de pensar ya como hijos de Dios. Porque en este contexto, a diferencia, Pablo, siendo el año más o menos 57 después de Cristo, y desde Corinto escribe, ya con mucha experiencia, porque Pablo ya había pasado la situación de los Gálatas, que se habían quebrado a causa de las prácticas de ellos, y también había visto el desorden moral de los corintios. Es decir, ya Pablo entiende de que la manera de pensar de los creyentes tiene que estar vinculada a la palabra, tiene que estar vinculada a algo sólido, porque si no los creyentes, por más creyentes que sean, se desestabilizan. Por eso Pablo quiere confirmarlos. Hay muchos creyentes que asisten continuamente a la iglesia en todos los lugares del mundo, y no solamente acá, sean jóvenes grandes, que no tienen convicciones genuinas. Y eso se nota en el celular, muchas veces. Acá se notaría todo. No sé si alguien tiene ganas de prestarle el celular a otra persona, ¿sí? Pero acá se nota mucho nuestras realidades internas, lo que compartimos. Acá se nota mucho si realmente la fe que yo digo tener ha afectado de forma profunda a la convicción que tengo acerca de Dios. Pablo dice que él deseaba verlo para confirmarlo. ¿Y sabe qué significa esto? Que muchas veces nosotros podemos creer, pero no estar firme en lo que creemos.
Y ese es el problema de la gente de hoy. La gente dice creer, pero no utiliza su creencia para filtrar su propia realidad. Es decir, creen en Dios, pero Dios se queda ahí como una estatua. Y sin embargo, cuando tienen que usar la Escritura para filtrar su propia realidad, para ver si sus decisiones son correctas, para ver si la persona con la cual se quieren casar sería la persona que Dios quiere, y ya ahí no busco tanto a Dios. Hay un meme que yo mandé alguna vez que dice que le estaba pidiendo a Dios por una chica y Dios le dice, esa no, Jesús le dice, esa no. Si te la estoy pidiendo, dice, yo te la estoy pidiendo a ti. Esa no, no. Basta, le dice, está buenísimo, yo lo mandé al video ahí al grupo. Porque a veces el corazón del hombre en cuanto a la fe es concreta, sí, creemos todos. Pero cuando se trata de reconsiderar nuestra fe para que esa fe trabaje en nuestra vida concreta y nos permita madurar, por ahí nuestra fe flaquea. ¿Cómo es que escribió Pablo Romanos? Bueno, Romanos está construido como una progresión mental. No es simplemente una carta así como una cuestión de unos tips para ser buenos cristianos. No, el libro a los Romanos vamos a ver que tiene una profundidad importante, una profundidad teológica. Y esa profundidad se basa en una idea de Pablo, es el presentar de que el Evangelio de Dios, la salvación que Dios ofrece es algo para todos, está al alcance de todos. Porque todos lo necesitamos, dice Pablo. Sea griego o sea judío, todos necesitan la salvación. Ahora Pablo va a seguir diciendo en la carta de que todos estamos bajo pecado, que esa condición de necesidad de salvación se basa en que justamente todos somos pecadores. Luego va a hablar de la justificación, va a hablar de la transformación y después recién va a hablar de la vida práctica. Es decir, los va a meter en un asunto de pensamiento, de ideas para después de consolidar su mente. Entonces, bueno, ahora entendés lo que Dios pretende, entonces eso es lo que tiene que manejar tu vida. Vieron que estamos acostumbrados a que la gente consuma pastores, ¿sí? La gente consume los pastores, dice, este pastor habla re bien y lo consumo, este pastor habla re bien y lo consumo. Lo consumen ¿por qué? Porque a veces pretenden de que las personas les indiquen de alguna manera lo que tienen que hacer. Pero eso no es lo que configura la palabra de Dios. A diferencia, lo que hace Pablo a través de las epístolas no es decirte lo que vos tenés que hacer específicamente, sino que te configures o reconfigures tu mente según el estándar de la palabra, según los principios de la fe que decís tener, y eso te permite ser una persona madura y libre en Cristo para tomar las decisiones que agraden a Dios y no simplemente los principios de autoafirmación que a veces tenemos simplemente porque yo soy grande, tomo las decisiones que quiero. No, Pablo a la carta a los Gálatas, Pablo le dice que no debemos utilizar la libertad, por más adultos que seamos, como pretexto para la carne, dice Pablo. Es decir, que la posibilidad de pensar de que Dios me ha dado libertad y en mi adultez tomar las decisiones que quiero como un pretexto para la carne, es justamente porque hay muchos creyentes que dicen creer, pero todavía no configuraron su manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Por eso Pablo escribe a los romanos porque quiere cambiarles el chip, o quiere implantarles el chip de la verdad del Evangelio, que toque profundo en su corazón, entonces que sean cristianos maduros, que no tengan que depender del vocablo de un pastor, del vocablo de un maestro, sino que dependan específicamente cada uno maduramente de la palabra de Dios. ¿Cuál es el motivo de la carta? Bueno, Pablo quiere evitar que los hermanos cometan errores. En el verso 10.2 dice que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, tienen pasión los hermanos, pero no tienen entendimiento correcto. Ciencia ahí es conocimiento. Por eso Pablo quiere que tengan una base sólida para tomar decisiones coherentes con la fe que dicen tener. Si creo en Jesús, no puedo tomar algunas decisiones, sin embargo otras sí. ¿Cuáles decisiones tomo? Bueno, Pablo quiere a través de los romanos que vos entiendas los principios de la fe, que vos entiendas lo que a Dios le agrada para entonces tomar decisiones concretas. Si ustedes básicamente entienden esto de la reconfiguración total, el tema del cambio de mente, cambia tu vida, ¿en dónde hay un texto en Romanos que habla de la transformación de la mente? ¿Qué dice? Bien, Tommy. Bien. No conforméis a este siglo, sino en el cual hay disolución, o sea que se pierde en el sinsentido, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué?
de vuestro entendimiento. Y eso no lo dice en el verso 1, lo dice en el verso 12. Porque hay un montón de factores que son las misericordias de Dios que te llevan entonces a entender, Dios me ama tanto, Dios hizo tanto por mí, Dios me ha perdonado los pecados, me ha dado el Espíritu Santo, dice en el 8, he sido gentil, entonces ahora pertenezco al pueblo de Dios, he sido injertado en el pueblo de Dios, las imágenes que va a utilizar Pablo desde el 9 al 11 en Romanos. Es decir, hay muchos beneficios que nos tienen que decir, bueno, entonces mi mente ahora tiene que funcionar como un adorador que adora en espíritu, adora en verdad. ¿Qué busca lograr Pablo en la mente de los creyentes? Bueno, busca reconfigurar la vida. Fíjense lo que dice en el 8.5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Nuevamente la mente, la reconfiguración de la mente. ¿En qué empiezan los que viven en la carne? En las cosas de la carne. Ahora, ¿quiénes son los carnales? ¿Los creyentes? ¿Pablo estaba pensando en los hermanos? ¿Qué piensan? ¿O estaba pensando en gente que no es creyente? ¿Qué piensan? ¿Estaba justificando Pablo la carnalidad de los hermanos que les cuesta tomar decisiones concretas? No, justamente lo que Pablo está hablando es de la distinción entre aquellos que siguen a Cristo y los que no. Los que viven en la carne, es decir, las personas que son del mundo, viven conforme a ese sistema de pensamiento, pero los que tienen al Espíritu tienen que vivir conforme a ese sistema de pensamiento. Me pregunto, ¿cuántos años tenés de creyente? ¿Y cuánto de Dios te ha afectado tu vida, afectado en el sentido positivo? ¿Cuántos años tenés de venir a la iglesia a participar de las diferentes actividades, que a veces nos cansan porque son un montón, ¿sí? Pero ¿cuántas veces has venido y cuánto de eso ha tenido un efecto positivo en tu manera de pensar y de madurar? Bueno, ese es el llamado que va a hacer Pablo en Romanos. Por eso es muy importante entender que Romanos, primero lo que nos va a hablar es que cuando la mente está desordenada, después se desordena la vida. Cuando la mente de un creyente se desordena, después eso tiene efectos en sus vidas. Y después vienen las malas decisiones. Y lo peor de todo es que nunca los creyentes nos hacemos cargo. Siempre tiene la culpa el pastor, mi amigo que en el momento no me aconsejó. Nunca me hago cargo de las decisiones malas que tomo y de las consecuencias que tomo. Entonces finalmente puede ser que hasta me enoje con Dios. ¿Por qué? Porque nunca mi fe llegó a reconfigurar mi mente. Nunca mi fe en Cristo llegó a ocupar un espacio en mi mente donde yo filtre toda mi vida bajo ese estándar tan elevado que tenemos en el Señor. Romanos 1.28 dice que los que pecan se envanecieron en sus propios razonamientos, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y esa es una decisión mental. Es una decisión que parte de acá. Obviamente hay un eje entre el corazón y la mente, pero es una decisión de la mente. Y el Evangelio viene a romper eso. El Evangelio viene a reconfigurar nuestra vida. Y ojo con esto, Dios no cambia tu vida desde afuera, la cambia desde adentro y empieza en lo más íntimo, cuando vos crees en Jesús, cuando decís que crees en Él, allí empieza el cambio que Dios tiene para tu vida. Por eso Romano no te pide primero que cambies lo que haces, te exige primero entender lo que Dios hizo por vos, todo lo que vamos a ver en Romanos, para luego entonces, entendiendo lo que Dios hizo por vos, tomar las decisiones que tenés que tomar con respecto a tu manera de pensar. ¿Qué quiere lograr Pablo en tu mente? No quiere solo que creamos en el Evangelio, quiere que pensemos conforme al Evangelio. ¿Sí? Creer es fácil, es la primera manera de recibir algo, pero obedecer ya es el patrón más usual que el Evangelio presenta. De hecho, Pablo lo va a expresar en el capítulo 1. Bien, me quedan 15 minutos. La lección 1 empieza de esta manera, hicimos la introducción a Romanos. La lección 1 empieza, todo comienza en cómo pensás. Todo comienza allí. El problema no es que pensamos, de hecho todos pensamos. El problema es que pensamos desde un sistema que rara vez examinamos. Rara vez examinamos nuestra forma de pensar.
Y eso se descubre en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de proceder, en las decisiones que tomamos. Allí se descubre cuánto de la verdad del Evangelio está afectando mi mente, cuánto de la verdad de Dios está configurando mi manera de pensar. Muchas veces creemos que somos parte de una comunidad cristiana, creemos que de esa manera, ¿cómo se dice cuando? Por ósmosis nos entran las verdades y por ósmosis las expresamos, y no es así. Muchas de las cuestiones que nosotros practicamos en nuestra vida y en nuestra manera de pensar tiene que ver con nuestra cultura familiar, con nuestra cultura social, con lo que se nos impregna y nos atraviesa de la cultura social, y muy pocas veces tiene que ver lo que somos con respecto a la verdad del Evangelio. Y nos sucede a todos. Por eso el Evangelio es una cuestión de identidad. Pablo abre la carta a los romanos, si ustedes van ahí al capítulo 1, y él se va a presentar como siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Recuerden que el Evangelio habíamos dicho que fue revelado, es la verdad de Dios revelada. No es algo que el hombre encuentra en la manera en la cual él siente que pensó y desarrolló la verdad del Evangelio. No, Pablo dice que el Evangelio ha sido dado por Dios, es la verdad dada por Dios. Y Pablo se presenta humildemente con una identidad de siervo, con una identidad que es disruptiva para la época, porque en esta época nuestra manera de pensar es yo y yo. Pero Pablo se presenta Jesús y Jesús. Y es cierto que pensaba así, no era un chamullero Pablo, porque él estaba en el tercer viaje misionero cuando estaba escribiendo esta carta, no estaba chamullando Pablo, y la pasó re difícil Pablo para que el trabajo de Pablo se expandiera hasta hoy. Porque nosotros conocemos a Cristo por el gran trabajo de Pablo en cuanto al Evangelio en la primera época. No creo que haya un hermano que haya hecho una labor misionera como la que hizo Pablo en los términos de Pablo, porque no había aviones ni nada, ¿sí? Que haya alcanzado a tantas personas. La identidad de Pablo es disruptiva en esta sociedad que piensa tanto para sí. Y esta identidad está orientada hacia el Evangelio. Él dice que está apartado para el Evangelio. Es algo constitutivo, lo define a él, para el Evangelio, para presentar la buena noticia. Y esto no es una cuestión subjetiva de Pablo. Él dice, Dios me ha dado el Evangelio. ¿Sí? Y este Evangelio, dice ahí, el que había sido prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. El Evangelio no fue algo que Pablo inventó. Pablo conecta el Evangelio con un plan de Dios que comenzó antes y que Pablo simplemente va a continuar en un proceso de la historia. Pero el Evangelio de Dios no comienza allí. Es mucho más grande que Pablo, pero él se siente parte de la causa del Evangelio y va hacia adelante con él. Predica de Jesús. El Evangelio básicamente lo que hacemos acá en la iglesia es predicar de Jesús para que la gente conozca y cambie el chip cuando cree en él. El Evangelio presenta a Jesús como hombre y como Dios, como la verdad. Allí lo dice en el verso 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que en cuanto a la carne era linaje de David. Y esto está buenísimo, porque pone a Jesús en el plano del aquí y ahora. No pone a Jesús como una figura mítica, lo pone como alguien concreto, un hombre del linaje. Era nieto de David, tataranieto de David. Pero lo más interesante de esto no es que sea simplemente un hombre, sino que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y este punto conecta con lo trascendente de Jesús. Jesús no es simplemente el contenido del Evangelio, un simple San Martín. No, Jesús es mucho más grande. Fue un hombre conforme a un linaje, pero también cuando lo crucifican al tercer día resucita. Y por esa razón, todo lo que se dice de Jesús en el Antiguo Testamento y todo lo que dijo Jesús de sí mismo, es cierto, Él es Dios hecho hombre. ¿Sí? Él es declarado Hijo de Dios hecho hombre, básicamente es como decir, es Dios con nosotros. ¿Cuál es el propósito de la carta? Bueno, el propósito es la fe o la confianza que obedece. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser, ¿de quién? Dice ahí, de Jesucristo. De Jesucristo. La fe es una confianza
que cuando es real genera obediencia. Y la obediencia no es una imposición, sino que es una consecuencia. La fe verdadera genera obediencia, y la obediencia me sujeta a Cristo. Y eso es lo más difícil, porque ese es el chip que tenemos que reconfigurar, que nos lleve mentalmente a la sujeción de Cristo. Y esa es la identidad que Pablo no solamente se afirma hacia sí mismo, sino también hacia los hermanos, porque él los dirige así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese texto es buenísimo, porque de alguna manera la identidad que él tiene como siervo y como apartado para el Evangelio también lo vincula hacia los hermanos. Amados por Dios, le dice. Y no solamente amados, sino también llamados a ser separados para Dios. Esto de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, conecta con eso. Llamados a ser santos, amados y llamados a ser santos. Así que inicialmente lo que vemos es una carta donde hay una identidad, pero esa identidad nos transfiere a los que creemos. Dios nos ama y cuando entiendo que Dios me ama, entonces el llamado a ser santo, separado para Dios, es la mejor manera de empezar a reconfigurar nuestro chip desde nuestra identidad. ¿Qué somos en Cristo? Dios me ama y Dios me llama a ser y a vivir para Él. Ahora, ¿cómo piensa el hombre moderno en este sentido? Bueno, Pablo está haciendo en términos profundos como trabajar en una cirugía y desarmar el pensamiento humano de aquella época, que es muy similar al de esta época. Está preparando el terreno en esta carta, en el capítulo 1, ¿sí? Marcando los límites de un mapa para mostrar dónde están las fallas del hombre. Por eso es necesario que entendamos de que todo ser humano necesita de Dios, necesita del perdón para ejercer y para tener un cambio. El hombre siempre quiere la autonomía intelectual, y eso se ve en todos lados, eso se ve en todos lados. Por eso Pablo va a decir: yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice no me avergüenzo? Porque quizás en el mundo el Evangelio te lleva a un escarnio, a una vergüenza como Cristo lo vivió, pero la actitud nuestra con respecto a eso, ¿cuál tiene que ser? No me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo trata de demostrar de esa manera de que el mundo interpreta como quiere, autonomía intelectual tiene el mundo, pero nosotros no. Nosotros dependemos del Evangelio para entonces reconfigurar nuestro sistema de pensamiento. Lo otro que va a mostrar Pablo es el relativismo, ¿sí? La forma de tolerancia, algo que hay que corregir. Y muchas veces nosotros creemos que un sistema de pensamientos tolerantes es un sistema que sana el mundo, ¿no? Todas las religiones abrazadas, todas las contradicciones en comunión, y eso no existe, no existe. El hombre sin Dios no entra en contradicciones. El hombre sin Dios está en guerra cuando hay contradicciones. Pero el cristiano, ¿qué es lo que hace? Cuando su sistema de valores entra en contradicción con el mundo, ¿los entrega o entra en guerra? Eso ya es una decisión personal. Por eso es muy importante que nuestro sistema de pensamiento no esté basado en la experiencia simplemente, eso no debe ser el fundamento, sino que el Evangelio y la convicción que tenemos del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es lo que tiene que generar en nosotros el fundamento para la toma de nuestras decisiones y el cambio de mente. Quiero ir acortando el sermón porque es muy largo. Ahora, en cuanto a la vida cristiana, Pablo va a hablar acerca de que muchas veces el Evangelio, como es una verdad revelada, entonces muchas veces a nosotros eso nos puede generar mayor o menor interés de ir a buscar esa verdad revelada, ir a conocerla. Cuando se genera interés por esa verdad, entonces nosotros inquirimos en la palabra. Cuando no nos interesa, entonces ahí hay menos contacto con la palabra, entonces hay menos transformación de nuestro sistema de pensamientos.
Nosotros queremos llevar una vida cristiana que no sea miti-miti, mitad Dios, mitad yo. El Evangelio, como habíamos visto, según lo declara acá en el capítulo 1, del verso 1 al 18, el Evangelio nos llama a una obediencia. La fe responde con obediencia. Es como las dos caras de una misma moneda. No es miti-miti, es obediencia. Y la obediencia configura la mente, nos confirma, nos hace crecer, nos consolida, nos estabiliza. Pero para poder vivir en obediencia, primero hay que experimentar un cambio de mente. Y si el cambio de mente todavía no ha ocurrido en tu vida, es porque Jesús o no está en tu vida o no es lo más importante de tu vida. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo tenía un punto que tiene que ver con la misión, ¿sí? Pensar distinto en un mundo que ya decidió cómo pensar, porque nosotros como creyentes estamos inmersos en una realidad. Y es imposible que nosotros nos saquemos el contexto, estamos en un contexto y no podemos evitarlo. Pero Pablo escribe a los creyentes de Roma no como si fuera un laboratorio teológico, sino entendiendo lo que significaba Roma en aquella estructura, en aquel momento para los creyentes. Presentar el Evangelio en aquella instancia era presentar a un nuevo rey, a un nuevo Señor, Dios y Padre y Señor Jesucristo. El Curios de Roma, ¿quién era? Hay una ensalada que tiene el mismo nombre. El César. El Señor de Roma era el César. Y si vos le decías, no, es Jesucristo, venía la guardia romana y podía hacerte pagar las consecuencias. Es decir, en ese contexto ser creyente realmente implicaba no solamente un acto de valentía, no solamente el cambiar la mente y ser valiente en cuanto al menosprecio, esta vergüenza que muchas veces los cristianos, sino también el riesgo de la propia muerte, el riesgo de la cárcel, por parte de un sistema que en ese momento era como si fuera el primer orden mundial o el gran orden mundial, o como quieras llamarlo, pero el de aquella época pasada. Y Pablo asimismo se sentía no deudor a griegos, dice, se sentía así, el 14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, dice, ¿soy qué? Deudor, dice. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo está reconociendo que el Evangelio no pertenece a ningún grupo cultural, sin embargo, él se siente responsable de que el Evangelio sea escuchado por todas las personas, que alcance a todas las personas, que el chip lo reciban todas las personas, pero en definitiva cada uno decide con respecto a esto. El Evangelio responde a una realidad universal y eso es buenísimo. Todos somos pecadores y necesitamos la salvación que viene de Dios. Necesitamos de que Dios nos salve. Y para eso hay que creer, simplemente hay que creer. La obediencia viene como resultado de creer. Si crees verdaderamente, el Espíritu Santo transformará tu vida y te va a empujar hacia la obediencia. Ahora Pablo no propone retirarse a los hermanos, no propone retirarse. Él mismo dice, yo soy deudor y va a pagar el precio. Y mientras escribe la carta está en un viaje misionero. Hay una disposición de Pablo activa, no solamente en decir yo creo en Jesús, yo creo en Dios, sino yo vivo conforme a ese sistema de pensamientos. Y esto es lo más importante. Ese es el desafío que tenemos los creyentes hoy, que es no solo mantenernos firmes, sino también ser pensantes en lo profundo de la palabra para tener solidez en nuestra manera de vivir. Tenía una conclusión marcada y es que cuando la mente se reconfigura, la vida se alinea. ¿Y con quién se alinea la vida? Con la palabra de Dios. Y la verdad entonces quizás nos incomode durante un tiempo, pero después se vuelva lo mejor que nos pasó en la vida porque podemos tomar decisiones que sobre todo a Dios le agraden. Nuevamente cuando uno va a Romanos, y termino con este texto, Romanos 12:1, o el 2 dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformación que surge ¿en dónde?
en el entendimiento, en la manera de pensar, para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué piensan, le pregunto ahí, que significa comprobar? ¿Qué piensan que significa? Muy bien. La experiencia de vida, muy bien, lo anoto. ¿Qué más? Justamente implica poder discernir, interpretar, entender completamente tu realidad conforme a la palabra de Dios. Tu vida, no la mía, no pienses vos mi vida, sino pensá tu vida conforme a la palabra de Dios. Y yo voy a pensar mi vida conforme a la palabra de Dios. Y de esa manera, como dijo bien Alan, voy a comprobar si realmente estoy experimentando el propósito y la vida que Dios quiere. ¿Y quién puede discernir, interpretar, entender correctamente? Aquel que tiene el entendimiento ¿cómo? Transformado. No amoldado al mundo, sino transformado por la palabra de Dios. Entonces, Romanos nos mete en un laboratorio, por así decirlo, teológico, pero lo hace para enseñarnos de que nuestra manera de pensar afecta a nuestra vida, para bien o para mal. Muchos creyentes, a causa de no tener esto en mente, tropiezan en la vida. Y Dios no quiere que nos pase eso. Dios nos dice, no se conformen, sino sean transformados. Dios propone el cambio, que es lo que nosotros decidimos. Entonces la primera lección de hoy, recuerden, sobre todo yo, es todo empieza en cómo pensás. Todo empieza en cómo pensás.